Los periódicos están llenos de historias, pero algunas parecen sacadas de una pesadilla. Casos documentados por periodistas, investigados por la policía, pero sin explicación lógica. Fenómenos que desafían la razón, dejando más preguntas que respuestas. Hoy en el Archivo del Miedo, 3 historias paranormales reales, extraídas de periódicos de todo el mundo. Imagina tener una muñeca en tu casa y descubrir que su cabello crece como el de una persona viva. En 1918, una familia japonesa vivió este aterrador misterio, y la muñeca sigue allí hasta el día de hoy. Japón, 1918. Un viento gélido recorría las calles de Sapporo cuando Eikichi Suzuki, un joven de 17 años, regresó a casa con un regalo para su hermana menor, Kikuko. Era una muñeca tradicional japonesa, con ojos de vidrio y un cabello negro que caía en un lacio corte o capa, típico de las niñas de la época. Kikuko nombró a su muñeca Okiku, y desde ese momento, la muñeca la acompañó a todas partes. Pero pocos meses después, Kikuko enfermó repentinamente y falleció. La familia, devastada, colocó la muñeca en el altar en honor a la niña fallecida. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. El cabello de Okiku comenzó a crecer. Al principio, pensaron que era una ilusión, pero con el tiempo, el cabello de la muñeca se extendió hasta la cintura. La madre intentó cortar el cabello, pero siempre volvía a crecer. En la quietud de la casa, comenzaron a escuchar pasos suaves en el tatami y voces infantiles. Convencidos de que el espíritu de Kikuko moraba en la muñeca, la familia llevó a Okiku al templo Mannenji, en Hokkaido, donde los monjes comenzaron a custodiarla. Cortaban su cabello regularmente, pero siempre volvía a crecer. Años más tarde, un análisis microscópico reveló que el cabello era humano, perteneciente a un niño. Pero, nadie podía explicar cómo seguía creciendo. La muñeca Okiku sigue en el templo Mannenji. Su cabello sigue creciendo, sin explicación científica. Los monjes aseguran que, a veces, en las noches de tormenta, escuchan risas infantiles provenientes de su altar. Se ha convertido en una atracción macabra, y los visitantes aseguran sentir una presencia extraña cuando se acercan. Algunos juran que, si la miras fijamente, su expresión cambia ligeramente, como si estuviera viva. Y así, Okiku sigue desafiando la lógica y el tiempo, manteniendo su secreto. Mientras su cabello continúa creciendo, lentamente, cada día un poco más. Si existiera un manual de fenómenos paranormales, el caso de Rosenheim tendría su propio capítulo. No se trata de rumores ni supersticiones. La policía lo investigó. La ciencia lo documentó. Y lo más aterrador, es que todo quedó registrado. Rosenheim, Alemania 1967. El despacho del abogado Sigmund Adam era un lugar tranquilo, hasta que dejó de serlo. Los empleados comenzaron a notar golpes secos en las paredes, como si alguien invisible golpeara desde dentro. Las lámparas fluorescentes parpadeaban y explotaban sin razón aparente. Y lo más extraño de todo, los teléfonos sonaban sin que nadie estuviera al otro lado de la línea. Adam, convencido de que se trataba de fallas técnicas, llamó a la compañía telefónica. Pero lo que descubrieron los dejó helados. Cientos de llamadas aparecían registradas en los sistemas, todas al mismo número, todas con la misma duración exacta, incluso cuando los teléfonos estaban desconectados. Los eventos se intensificaron. Cuadros en la pared giraban 180 grados, archivadores caían solos y muebles se deslizaban como si una fuerza invisible los empujara. La situación se volvió insostenible. Fue entonces cuando el caso llegó a Hans Bender, un parapsicólogo de la Universidad de Friburgo. Bender llegó con un equipo de investigadores, armados con cámaras y medidores de energía. Lo que capturaron en las fotografías fue escalofriante. Lámparas dobladas, documentos flotando en el aire y sillas moviéndose por sí solas. Pero la revelación más perturbadora aún estaba por llegar.
El epicentro del fenómeno parecía estar ligado a una joven secretaria de 19 años, Annemarie Schaberl. Cada vez que Annemarie estaba presente, la actividad paranormal se descontrolaba. Pero cuando ella se ausentaba, todo volvía a la normalidad. Bender sugirió que se trataba de un caso clásico de poltergeist vinculado a energía psíquica inconsciente. Según su teoría, Annemarie, sin saberlo, canalizaba sus tensiones emocionales en fenómenos físicos. Con el tiempo, Annemarie dejó su trabajo, y los fenómenos desaparecieron. El caso de Rosenheim sigue siendo uno de los expedientes paranormales más documentados de la historia. Los informes policiales, los registros telefónicos y las fotografías son pruebas irrefutables de que algo ocurrió en esa oficina. ¿Un fenómeno paranormal genuino? ¿O simplemente un caso de histeria colectiva amplificado por el miedo? Lo único cierto es que, después de 1967, nadie volvió a trabajar en esa oficina con tranquilidad. Hola. ¿Sigues ahí? Un teléfono suena en plena madrugada. Alguien contesta, y escucha la voz de un hombre que falleció hace un año. En la década de 1990, en Suecia, una operadora telefónica recibió una llamada que desafiaba toda lógica. Lo que escuchó al otro lado de la línea, aún la persigue. Vasjo, Suecia, invierno de 1996. El frío era implacable aquella noche. El viento azotaba las ventanas de la central telefónica donde Anna Lindström, una operadora de 32 años, comenzaba su turno nocturno. Su trabajo era rutinario: monitorear las líneas, registrar fallas y asistir en llamadas internacionales. Nada fuera de lo común, hasta que el reloj marcó las 2:13 de la madrugada. Un parpadeo en la pantalla captó su atención. Una llamada entrante desde un número inactivo. Extrañada, Anna tomó los auriculares y respondió. Operadora, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Por 3 segundos, solo escuchó un crujido metálico. Luego, una voz masculina, débil y temblorosa. Anna, ¿me escuchas? Soy Gustav. Anna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre le resultaba aterradoramente familiar: Gustav Larsson. Era un cliente habitual. Un anciano amable que solía llamar cada semana a su hijo en Estocolmo. Pero Gustav había fallecido el año anterior. Anna estaba temblando. Esto debe ser un error. ¿Quién habla realmente? La voz volvió a sonar. Esta vez, más clara. Anna, dile a Eric que revise el sótano. El tiempo se acaba. La llamada se cortó. Anna miró fijamente la pantalla. El número registrado coincidía con la antigua línea de Gustav Larsson, una línea que había sido dada de baja tras su muerte. Al día siguiente, Anna contactó al hijo de Gustav, Eric Larsson, y le contó lo sucedido. Aunque escéptico, Eric decidió revisar el sótano de la antigua casa familiar. Al mover una vieja caja de herramientas, encontró algo inesperado: una fuga en una tubería de gas. Los expertos confirmaron que, de no haberla detectado a tiempo, una chispa podría haber causado una tragedia en cuestión de días. Eric quedó en shock. Su padre había muerto, pero su advertencia había salvado una vida. Anna nunca volvió a recibir una llamada similar. Pero cada vez que el teléfono sonaba en plena madrugada, su corazón se detenía. ¿Fue una anomalía técnica, o un mensaje desde el más allá? Lo cierto es que una advertencia imposible salvó una vida esa noche. Quizás, algunas conexiones nunca se cortan del todo, ni siquiera después de la muerte. Historias reales, casos documentados. Algunas verdades nunca salen a la luz, pero los periódicos las registraron. ¿Coincidencias inexplicables? ¿Errores humanos? ¿O pruebas de lo imposible? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te dejó sin aliento?